Y vamos a hablar de los jubilados. ¿Cuánto va a ser el haber en noviembre? Por supuesto que lo vamos a charlar con Florencia Marcarián. Ella es abogada previsional. Hola Florencia, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Paz, muy buenas tardes. Un placer como siempre estar con ustedes. Para mí también. Bueno, ¿de cuánto va a ser el haber en noviembre? Bueno, a ver, para los jubilados Sí. y pensionados de la mínima van a estar cobrando 252.700 más el bono de 70.000 pesos. Sí. ¿Sí? Un bono que se mantiene en ese valor desde el mes de marzo y que ya se ha dado a conocer que va a continuar, pero que no se va a modificar. Así que si bien los aumentos por el índice de precios al consumidor se siguen dando mensualmente, no se dan con respecto a ese bono, que se mantiene firme. Claro, y con el bono, ¿de cuánto va a ser finalmente la jubilación mínima? ¿Cómo? Con el bono, ¿de cuánto va a ser la jubilación mínima? La jubilación mínima va a estar en 322.000. Perdón, sí, van a ser 252.000 más esos 70.000 pesos. Claro, el problema con el bono... 322.000 jubilaciones de la mínima y pensiones de la mínima. Pero hay que recordar que tenemos la PUAM con un 80% y pensiones no contributivas con un 70%, que también van a estar cobrando ese bono, ¿no? Hay que recordar que el bono es para todos ellos. El que cobre más de la mínima, es decir, por encima de los 252, por ejemplo, alguien que cobra 300.000 va a recibir un bono proporcional, pero el bono va a ser de 22.000 pesos. No se asusten, el que te está cobrando 320.000 y ve un bono de 2.000 pesos, es correcto, ¿sí? Es importante aclarar esto. A partir de los jubilados que no cobren la jubilación mínima, que cobren quizás 300.000, 400.000 o 500.000, ¿el bono va a ser de 22.000 pesos? No, el bono es proporcional sí. hasta los 322.700 pesos, ¿sí? El que cobre menos de esa cifra va a recibir un bono. El que cobre más, el que cobra 323.000 pesos, por ejemplo, no recibe bono. Cobra 322.800, no van a tener bonos, ¿sí? Tal como viene sucediendo estos últimos meses. Claro, hay un grave problema, Florencia, con el bono porque es algo que no da certeza para el sector, ¿no? Estamos quizás todos los meses a la espera a ver si Adorni o el gobierno, algún miembro del gobierno lo anuncia, porque ¿qué pasa si en algún momento no se anuncia este bono? Si aquellas personas que quizás contaban con este dinero, que todavía sigue con el bono resultando muy bajo, sobre todo por los medicamentos, por un montón de cuestiones que tienen quizás estas edades que capaz un adolescente o un niño no los tiene. Flor, ¿qué fórmula sería la más adecuada para que los jubilados no pierdan? La realidad es que con cada nuevo gobierno se modifica la fórmula de movilidad. Entiendo que con la esperanza de que puedan estar mejor. Claro. Ahora, no hay gobierno que no haya reconocido la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, pero tampoco hay un gobierno que recomponga toda esa pérdida del poder adquisitivo. Claro. Entonces es como, bueno, es cierto que perdieron tanto por ciento, de acá en adelante vamos a colocar este reconocimiento. No hay un reconocimiento en términos de dinero, ¿no? Claro. Hay fórmulas que en su momento no funcionaban, pero eran más favorables en un tiempo posterior. Y, por ejemplo, esta nueva fórmula que es beneficiosa para los jubilados, porque el aumento es mes a mes, algo que no venía sucediendo, y tiene en cuenta la inflación. Con esta inflación a la baja y teniendo en cuenta que hay cuestiones que aumentan más allá de la inflación, como por ejemplo el caso de las prepagas, el caso de los servicios y también en el rubro de alimentos, pero más que nada lo que tiene que ver con todo esto de la desregulación, como es el caso de los servicios, los jubilados no ven reflejados esos aumentos en su haber. Entonces, es una buena fórmula la del aumento por índice de precios al consumidor, por la inflación, es muy buena,
pero también tendrían que tener alguna cláusula que le permita un crecimiento económico a los jubilados, a los pensionados, teniendo en cuenta que con esta inflación a la baja va a llegar un momento en el que el jubilado no va a tener aumentos, ¿no? Claro. Quizás podría tenerse en cuenta el salario de los trabajadores en actividad, que era una propuesta que estaba dentro de la ley que finalmente se vetó, que se entiende también que hay razones por las cuales la vetaron, pero que proponía este crecimiento para los jubilados, teniendo en cuenta que esta inflación va cada vez más hacia la baja y que necesitan alguna otra forma de compensación en lo que refiere a su haber. Totalmente. Flor, tengo entendido que la fórmula que se presentó en Congreso, que estuvo un largo tiempo en debate, que finalmente se vetó, no alcanzaba todavía, era muy poco el porcentaje de aumento. Sí, lo que pasa es que el haber queda muy bajo. Hay que tener en cuenta esto que veníamos conversando, que en el 2020, cuando viene la pandemia, sí, se suspende la fórmula de movilidad que estaba vigente, se dan aumentos por decreto de necesidad y urgencia, tal como está sucediendo ahora, y cuando se vuelve a retomar en el 2021, se modifica la fórmula de movilidad, pero en base a los aumentos que se dieron por decreto de necesidad y urgencia y no sobre lo que hubiera correspondido por la ley que estaba vigente. Claro. Entonces, que en este caso hubiera sido más favorable que esos aumentos que se dieron por decreto. Entonces, ya desde ese momento vienen perdiendo los jubilados, vienen perdiendo desde hace más tiempo, ¿no? Pero en ese último tramo ya venían perdiendo. Bueno, y con la nueva fórmula de movilidad se reconoció una pérdida, de hecho, hubo una recomposición de un 12,5% por la pérdida del mes de enero de este año, y faltaba este reconocimiento del 8% que estaba contemplado en la ley que finalmente se vetó, que bueno, era una manera de reconocer por lo menos un mes de tantos que venían perdiendo, claro, los jubilados. Pero es cierto que la base quedaba muy baja. De hecho, si se hubiera aprobado esa ley, lo que importaba era, en el caso de jubilados y pensionados de la mínima, un aumento de 13.164 pesos. No era tan significativo. Totalmente. ¿No? Entiendo que... Claro. Sí, Flor, esperemos que el gobierno anuncie un aumento del bono, para que desde marzo hasta la fecha no hubo aumentos, y me parece que en contextos como los que estamos viviendo es necesario que esto suceda. Flor, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Florencia Marcarian, abogada previsional.